Gloria a Dios. ¿Cómo está ese pueblo? ¿Se gozó en la presencia de Dios? Amén. Mira, yo también me gocé, aunque yo estaba tocando ahí, pero yo estaba siendo tocado por el Espíritu de Dios. Así es que gracias a nuestro Dios. Hoy es un día glorioso, un día en el cual desde un principio comenzamos a sentir esa presencia hermosa, ¿no es cierto? Y pues vamos a compartir un mensaje que es la parte 2 de un mensaje que ya comencé hace 3 domingos, que estuve hablando acerca del reino de los cielos, del reino de Dios. Amén. Sabes que para que nosotros caminemos en el reino de Dios, nosotros tenemos que despegarnos y apartar todas aquellas cosas que no permiten el fluir claro y libre del Espíritu de Dios. Todas esas cosas que nos estancan, todas esas cosas que nos detienen, nosotros tenemos que aprender a desprendernos y despojarnos de ellas. Amén. Entonces, el tema, como lo mencioné, se llama Caminando en el Reino de Dios. ¿Sabe que Jesús enseñó la importancia que tiene el mensaje, el evangelio del reino? Si Jesús lo mencionó, significa de que es muy importante. No sé si estás de acuerdo conmigo. Pero Jesús, Él hizo todo lo que hizo, pero Él enfatizó algo muy importante. Y Él decía, el reino de Dios. El reino de Dios. Cada lugar que Él iba decía, el reino de Dios es semejante, el reino de Dios es como esta perla, y comenzaba a hablar. Y Juan el Bautista lo habla claramente también, lo comienza a anunciar en Mateo 3, del 1 al 3, donde dice le dice, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, desde Juan el Bautista, en el capítulo 3 del libro de Mateo, comienza a mostrar un camino, pero un camino que lleva rótulos allí, como cuando tú estás buscando una dirección, dices, bueno, tengo que llegar a esta calle se llama la Odisea, y de la Odisea me voy a ir aquí a la MacArthur, de la MacArthur, en las calles hay rótulos que te van guiando para que tú llegues a tu lugar de destino. Entonces, en el caminar espiritual hay rótulos que te menciona dónde tú tienes que caminar, y Juan el Bautista viene a preparar ese camino y a comenzar a decir, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Si Juan el Bautista estaba diciendo esto, él tenía la revelación del reino también. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios en Marcos 1, versículo 14 al 15. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. ¿Para qué fue Jesús a Galilea? A proclamar el reino de Dios. Él no fue a decir, miren, aquí estoy. No fue a decir, mira, traigan a todos los enfermos, sáquenlos, yo los quiero sanar. Su mayor preocupación era mostrar el reino de Dios a todos aquellos que en ese tiempo estaban perdidos y que estaban esperando un rey, pero lo estaban esperando de carne y hueso. Querían de que ese rey los liberara, que los sacara de la pobreza, que fuera un rey que trajera poder a aquella nación de Israel. Pero Jesús viene y les comienza a hablar del evangelio del reino y les dice las cosas que se deben de hacer para que ese reino sea establecido en la vida de las personas. Entonces Él dice, empezando ahí Marcos 1 del 14 al 15, después de que Juan fue encarcelado, ya Juan había estado anunciando el reino que se había acercado,
Pero dice, Jesús fue a Galilea para proclamar. Ahora la palabra proclamar no es una palabra que se habla suavecito. En aquellos tiempos no había bocinas, no había micrófonos, no había nada de estos sistemas que ahora tenemos. Entonces tenía que Jesús hablar fuerte para que los demás pudieran escuchar lo que él estaba hablando. Entonces proclamaba la palabra con poder. Y en el verso 15 dice, decía, el tiempo se ha cumplido. No dice el tiempo se cumplirá, ¿verdad? Dice el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahora la palabra arrepentirse es dar una vuelta, un giro total, ¿no es cierto?, a las cosas que antes hacíamos, pero que ya no las hacemos. Que nosotros tenemos que dejar atrás todas aquellas artimañas, todo aquel mal vocabulario, todas aquellas cosas que nos hacían siempre ver como una persona indeseable. Y lo que es peor aún, indeseable para Dios. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Entonces, si nosotros hacemos las cosas que a Dios no le gustan, entonces nosotros mismos nos estamos alejando de Dios. Y nosotros no queremos alejarnos de Dios, es más, queremos estar más y más cerca hacia Él. Al menos yo lo siento así. Si tú lo sientes así, entonces vamos en buen camino. Pero Jesús se toma el tiempo y les dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Y no solamente arrepiéntanse, pero crean lo que yo les voy a hablar. Jesús comienza a hablarles del reino de su Padre, de nuestro Padre, y comienza a decirles, a hablarles de todas las cosas que el pueblo ignoraba. Y por eso Él les dice, arrepiéntanse. La unción está muy fuerte. Amén. Quedó aquí en la oficina, tengo una batería cargando ahí. Entonces el Padre Jesús comienza a mostrar un reinado del cual era de poder, un poder absoluto que solamente podía recibirlo del cielo. Y ese poder había sido puesto sobre los hombros de Jesús para que reinara, para que gobernara, para que todo aquello, todo mal espíritu, toda potestad del maligno, del diablo, fuera despojado con el poder que Dios Padre le había puesto a Jesús sobre los hombros. Pero Jesús viene y comienza a hablarles, comienza a decirles, mira, tienen que venir y arrepentirse, porque con el pecado nada pueden hacer, no pueden llegar a ningún lado, porque el pecado es muerte. Entonces Jesús comienza a mostrarles lo que deben de hacer, la acción que deben de tomar, y comienza a decirles que el arrepentimiento es algo que todo mundo necesita. Gloria a Dios. Parece que la batería no sirve hoy. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, viene y nos habla directamente al corazón diciendo, bueno, necesitas ayuda. Tú necesitas que yo te dé algo, un poder para que tú puedas salir de tu propio problema. Y Él envía el Espíritu Santo. Porque sabe que tú necesitas, que yo necesito una fuerza mayor. En mi oficina, hijo, hay un cargador. Atrás de mí. Que necesitamos una fuerza mayor.
y ese es el Espíritu Santo. Pero que primero, para que nosotros podamos arrepentirnos, para que podamos nosotros recibir el Espíritu Santo, nosotros tenemos que llegar al completo arrepentimiento. Amén. Es declarar: Señor, yo he hecho hasta aquí cosas malas. Levanta la mano si algún día tú has pecado. Quizás yo fui el primero. Todos hemos pecado, y la palabra pecado significa muerte, y nosotros estamos destinados a la muerte. Dice la palabra en Romanos que la paga del pecado es muerte. Muchas veces nosotros le decimos: Dios, yo creo que merezco esto. Dios, yo creo que merezco que me des que me saque la lotería. Creo que merezco que en mi mesa sobreabunden los alimentos, pero somos pecadores. Entonces lo que merecemos no es la riqueza, lo que merecemos por ser pecadores es la muerte. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios nos restaura, nos rescata de la muerte. En la cruz del Calvario Jesucristo venció la muerte y nos ha dado las llaves para gobernar sobre todo principado, sobre toda potestad. Gloria a Dios. Nos ha lavado. Ahora ya no estamos en muerte, ahora estamos en la gracia que el Señor Jesús trajo para nuestras vidas. La oferta del reino de los cielos es para todos, mis hermanos, para todos aquellos que se arrepienten y vienen y le dicen a Dios: Señor, yo reconozco que soy un pecador, perdóname. Con el arrepentimiento viene el acto de pedir perdón. Amén. ¿Sabes? Muchas veces decimos nosotros, a veces el esposo le dice: ¿sabes qué? Siento que no tuve que hacer aquello que hice en contra de ti. Pero yo estaba viendo un programa una vez. Sí, el pastor mira televisión a veces. Gracias por preguntar. Entonces, yo estaba viendo ese programa y decía: bueno, cuando un perro muerde a una persona, ¿cómo se llama? Pues una mordida. Y cuando lo muerde por segunda vez, ¿cómo se dice? Es remordimiento. Muchas personas no se arrepienten, sienten remordimiento. Gracias. Eso es lo que sienten muchas personas. Pero Dios nos llama a que nosotros nos arrepintamos totalmente. Y que no dejemos ni una área escondida sin tratar. Son aquellos tiempos, mis hermanos, cuando Jesús vino, el pueblo de Israel estaba acostumbrado y había sufrido tantos años de tantos gobiernos, de tantas cosas que habían pasado, que habían vivido por tantos años, que primero los egipcios los tienen cautivos por más de 400 años, y luego el pueblo cae también con los asirios, los caldeos, los griegos, y en el tiempo de Juan el Bautista con los